tocar un tema que resulta interesante y en este sentido, pues yo hoy quisiera poder abarcar mucho, no sé si el tiempo lo va a permitir, porque pues el tiempo siempre es limitado y no quiero yo abusar tampoco de la buena voluntad de ustedes, ni volverme cansón, como decimos aquí. Pero sí quisiera de pronto referirme a tres asuntos que serían como los temas que tocaría uno tras de otro de una manera continuada para poder después tener algún intercambio de diálogo con quienes deseen intercambiar algunas ideas y comentarios, ¿no? En primer lugar, creo que hay que completar la reflexión de la semana pasada con el tema de las funciones del diácono, que creo que es un asunto central poder definir al menos rápidamente, sobre todo para quienes no son diáconos, para quienes no están vinculados con el tema del diaconado, para quienes no conocen mucho de esto, algo de pronto muy básico, porque los diáconos asumo yo que lo conocen, que lo manejan, que lo profundizan y lo viven además. Entonces, un primer momento sería un momento el más breve de los tres, un primer momento para mirar rápidamente cuáles son como esas funciones, a qué es que se dedica, por decirlo así, al menos en lo más fundamental. En un segundo momento, me parece muy importante que si estos encuentros se enfocan también en una reflexión de tipo teológico, eh, podamos al menos identificar cuáles son como los puntos difíciles del diaconado teológicamente hablando, los puntos difíciles del diaconado. Por ahí estoy viendo yo a Salvador o me equivoco. ¿Ah? Salvador, ¿cómo me alegra verte? Padre Fray, felicidades. Dios, Aquí estamos pendientes. Estuvimos desde la qué semana pasada. gusto. Me alegra mucho. Igualmente, Padre. Gracias, Gracias. Fray. Bueno, ahí vemos y a José Ignacio también lo había visto ya hace un rato. Gracias, saludos a todos. Me gustaría saludarlos uno por uno. Entonces, en un segundo momento, poder tocar un poco todo el tema del diaconado como tema teológico complicado, complejo, difícil. ¿Cuáles son los temas difíciles de entender aquí? ¿Por qué? Porque es que los diáconos se quejan mucho de que no los entienden, de que no los tienen en cuenta, de que de pronto tienen problemas con los sacerdotes, que el obispo no les presta atención. Pero en el fondo hay unas razones teológicas que finalmente esos sacerdotes, esos obispos o incluso los mismos diáconos o en general la teología no se ha ocupado de ellos. Y son temas muy interesantes. Yo quiero al menos ponerles a ustedes sobre la mesa esos temas teológicos complejos del ministerio diaconal que creo que valen la pena. Y el tercero, por eso les digo, estoy tratando de abarcar muchos temas en un tiempo muy corto. Mi hermano Fray Adrián me planteó que le gustaría mucho una palabra sobre el tema de las diaconisas. Yo le digo, pues sí, yo con mucho gusto puedo referirme a ese tema, pero la ruta que tomaría sería una ruta estrictamente bíblica para poder comentar bíblicamente ese tema, cómo se lee o cómo se entiende. ¿Me explico? Esos serían como los temas para cobijar nuestro encuentro del día de hoy. Si ustedes están de acuerdo, pues entonces vamos entrando en materia con cada uno de ellos, si les parece bien. ¿Estamos entonces en esa clave o no? Les pregunto. ¿Avanzamos en eso? Sí, sí, sí. Si están de acuerdo, pueden levantar la manita. Ok, listo. Entonces, vamos a entrar entonces con el primero de tres temas que vamos a tocar, que tiene que ver con las funciones del diácono. Esto, es decir, cómo este personaje funciona, cuáles son como sus diaconías, a qué es que se dedica este personaje. Creo que es muy interesante
poder tocar eso. ¿Están viendo la pantalla completa? ¿Sí? Sí. No del todo. Ahora, ¿están viendo dos cuadros o están viendo uno? ¿Están viendo dos cuadros o viendo uno? Dos, uno grande y uno pequeñito. Listo. Entonces, ahora están viendo solo un cuadro, ¿es correcto? Sí, señor. ¿Sí? Ahora Bien. sí. Correcto, correcto. Listo. El que está tocando por allá la flauta o la trompeta o no sé qué, entonces, para que al menos apague el micrófono. Bien, entonces vamos a entrar un poco en materia. Yo llamo a este tema, que es muy corto realmente, son unas pocas diapositivas, lo llamo el diácono, un testigo, los ministerios o diaconías dentro del diaconado. Comentemos un poquito algo de las funciones de los diáconos y de tres diaconías que son como las que definen ese ministerio que ellos realizan, que es la diaconía de la palabra, la diaconía de la liturgia y la diaconía de la caridad. Ahí, para motivar el tema, pongo ahí una foto con dos diáconos de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, ¿no? De México, que es un diaconado muy especial. El diaconado indígena en México es muy, muy interesante. Es un tema de profunda reflexión. Entonces, vamos a mirar rápidamente esto. Lo primero que tenemos que decir es que el ministerio del diaconado viene sintetizado por el Concilio Vaticano II con una especie como de tríada. Yo la llamo tríada, que es el ministerio y la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Estos son como sus tres grandes oficios, los lugares donde él se desempeña. Cuando hablamos de la liturgia, hablamos de el servicio del altar, el servicio del altar. Cuando hablamos de la palabra, hablamos de la predicación, y cuando hablamos de la caridad, hablamos de toda su dimensión social. Son como los tres escenarios: el servicio social en la iglesia, el servicio de la predicación y el servicio del altar. Ahí, en esos tres lugares, sucede su ministerio. Y de este modo se expresa una participación diaconal en el único y triple munus, es decir, en la única y triple tarea de Cristo, que es todo el ministerio ordenado. Es muy importante este detalle. ¿Por qué? Porque resulta que el ministerio ordenado, que tienen también los sacerdotes y que tienen los obispos, pasa igualmente por estas tareas, pero de una manera diferente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta idea? Quiero llegar a un comentario que me parece muy significativo poderlo hacer. Y es, una cosa es sacerdocio y otra cosa es ministerio ordenado. Casi todo el mundo piensa que eso es lo mismo, pero no es lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de los 7 sacramentos, el sacramento del orden no necesariamente es sacerdocio. Hay una diferencia entre sacramento del orden y ministerio sacerdotal. ¿Cómo se llama esa diferencia? Se llama diaconado. Es una diferencia muy importante. Entonces, para poder entender todo el ministerio, el sacramento del orden, perdón, tenemos que entender también el ministerio de los diáconos, porque o si no, lo vamos a confundir solamente con el ministerio de los sacerdotes. Y no es así. Cuando un diácono se ordena, recibe realmente el sacramento del orden, que es el 6º sacramento, y en este sentido, pues ahí hay una plenitud sacramental que es muy importante de ser tenida en cuenta y de ser considerada. Entonces, volviendo un poco sobre esto, hay que decir que el ministerio de los diáconos en el servicio a la comunidad de los fieles debe colaborar en la construcción de la unidad de los cristianos sin prejuicios y sin iniciativas inoportunas. Es decir, su ministerio es un ministerio de colaboración a toda la iglesia y a la unidad de la iglesia. Si hay algo muy importante en ese ministerio de los diáconos, es el servicio a la unidad. Él tiene una función de unidad muy importante y sobre todo él es de alguna manera como una especie de puente entre el ministerio de los sacerdotes y el ministerio común de los fieles. Es muy importante este detalle. Entonces él cultiva aquellas cualidades humanas que hacen a una persona
aceptable a los demás. Y es ahí justamente donde él se convierte en un testigo, en que él hace aceptable a los demás su vida, se hace creíble, se vuelve una persona vigilante sobre sí misma, sobre su propio lenguaje, sobre sus propias capacidades de diálogo, para poder adquirir una actitud abierta a las distintas maneras de vivir la fe, una actitud realmente ecuménica. Esto es muy importante y es ahí donde realmente el documento de Santo Domingo, de los obispos en Santo Domingo hace unos años, hablaba de queremos reconocer a nuestros diáconos más por lo que son que por lo que hacen. ¿Por qué? Porque aunque ellos tengan unas funciones, su gran función es ser testigos. Su gran función es ser ellos mismos testigos de la fe. Y eso tiene un valor enorme dentro de la vida de la iglesia, porque entre otras cosas, eso unifica el ministerio de los sacerdotes con el ministerio de todos los fieles. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a lo mismo, pero él tiene eso como tarea, como función. Tiene que dedicarse a ser realmente testigo. Y es en ese sentido en el cual aparece esa dinámica tan interesante. Entonces, él cultiva esas cualidades humanas, él trata de desarrollarlas en sí mismas y por eso hay un tema muy importante en el ministerio diaconal, que es realmente la vida virtuosa de ese ministro, que sea realmente un hombre virtuoso. Esto es muy importante, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en la cual muchos de nosotros sacerdotes hoy en día, pues estamos desacreditados por actitudes impropias que no corresponden realmente al ministerio sacerdotal. Pues este hombre tiene la función de ser un testigo, así como también la tenemos los sacerdotes, pero él tiene eso como una función. Y ese es un detalle identitativo de su vida. Es parte de su ser hacer eso. Entonces, desde ahí él despliega unas actividades. Y esas actividades en el Concilio Vaticano II se enumeran en unas funciones que están explicitadas concretamente en esas triamúnera, en esos tres elementos que son la liturgia, la palabra y la caridad, a la cual se unen evidentemente las tareas administrativas. Entonces, en ese sentido, el concilio, en el número 16 del decreto Adyentes, se sigue un orden distinto. Primero está el ministerio de la palabra, luego la moderación de las comunidades y luego la caridad. Pero hay una tarea que es muy propia, que está allí descrita, que es el favorecimiento del apostolado laical. El diácono se dedica a servir a los laicos, está al servicio de los laicos, no puede desempeñar su vida fuera de ese escenario. Y por eso la dedicación caritativa es una nota preeminente de su vida, porque él está justamente conectado allí, en esa dinámica tan importante. Así que, dentro de ese hecho, miren esas luces, hay que decir tres cosas importantes. La primera, el diácono es maestro en cuanto proclama e ilustra la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Pues que la tiene que conocer. Y esto no es simplemente tener una Biblia colgada en un estante de la casa, es realmente conocer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, profundizar la palabra de Dios, para poder proclamar la palabra de Dios y dar testimonio de lo que esa palabra de Dios le dice a su vida. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la función de la predicación, miren ustedes, la función de la predicación parte de una experiencia vital, no solo del conocimiento de cosas. Por eso entre nosotros hay muchos predicadores que no son creíbles. ¿Por qué? Porque no están hablando desde su vida, sino desde cosas que aprendieron, pero que no han interiorizado dentro de ellos mismos. Aquí hay un componente muy importante que se valora desde el ministerio de la predicación, que es la proclamación de la palabra de Dios, es instruir en esa palabra de Dios. Pero también hay otro tema muy importante para recordar y para insistir, y es que ese diácono también es santificador, tiene una función de santificar y lo hace a través de los sacramentos.
él también administra algunos sacramentos. Por ejemplo, administra el sacramento del bautismo, administra el sacramento de la Eucaristía, porque él reparte la comunión, él distribuye la comunión, la puede llevar a los enfermos y además también administra sacramentales. Esto, por ejemplo, les pongo un caso. Un diácono puede presidir un funeral y ese es un sacramental muy importante y es un ministerio que también él realiza, pero hay muchos otros sacramentales en los cuales, por ejemplo, la bendición con el Santísimo, la adoración eucarística, él puede bendecir, él puede perfectamente bendecir con la Sagrada Custodia, él puede realmente presidir las oraciones de la comunidad, otro sacramental muy importante. Pero también este personaje participa en la celebración de la Santa Misa en calidad de ministro de la sangre. Esta es una frase muy bonita, les digo de dónde proviene, es una frase de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino la recoge de una tradición patrística, pero la describe cuando habla del ministerio de los diáconos. Santo Tomás de Aquino habla del ministerio de la sangre. ¿Por qué? Porque ese diácono está puesto al servicio del altar, de la preparación del altar, que es donde Cristo ofrece su cuerpo y su sangre. Está al servicio de la sangre. Por eso cuando ustedes van a la misa y ven a un diácono alzar el cáliz, ¿sí? Cuando el sacerdote alza el pan en el momento de la doxología, pues entonces el diácono alza el cáliz, porque él es ministro de la sangre y en este sentido es ministro de la ofrenda. Lo más importante que puede hacer un diácono dentro de la liturgia es la preparación del altar, es preparar realmente el lugar donde Cristo entrega su vida y esa es una función litúrgica bien importante. Pero también, porque prepara ese altar, él también puede conservar la Eucaristía y por eso él hace la reserva eucarística y también distribuye la comunión dentro de la misa y fuera de ella. Es un hombre encargado de una función de santificación. Pero también él es un orientador, es un animador de la comunidad. Y en cuanto a animador de la comunidad o de diversos sectores de la vida eclesial, está puesto al servicio de esa comunidad. Él asiste y él sirve a otras personas que están también al servicio de Dios y de la iglesia. Asiste y sirve a los obispos y a los presbíteros, quienes presiden esos actos litúrgicos y además quienes vigilan la doctrina y guían al pueblo de Dios. Entonces también está al servicio de esos otros ministros ordenados llamados obispo y sacerdote. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Entonces, ese es un primer punto que quería compartir con ustedes, que me parece interesante. No sé si haya de pronto algún comentario antes de dar un salto mortal que voy a dar ahora a los temas teológicos difíciles, ¿no? Esto es un poco como el escenario. Miren ustedes que hay unas funciones muy concretas, unas funciones que suceden en el altar, unas funciones que suceden en el ministerio de la palabra, dentro y fuera del templo, pero también hay unas funciones de caridad, de servicio, especialmente a los pobres. Si hay alguien que tiene una función ministerial dentro de la iglesia de servir a los pobres, a los más pobres, ese es el diácono. Es una función enfocada de manera natural en ese servicio a los más necesitados. Es muy importante este concepto. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Una o dos preguntas cabrían en el tiempo. Yo, padre, si es posible. Claro, ¿quién está hablando? Guadalupe Miranda, servidora. Guadalupe, muy de la Ciudad de México. Gracias, qué gusto. Padre, una pregunta. Por ejemplo, en mi comunidad, yo veo ministros femeninos y en este caso la responsabilidad tan grande que yo desconocía y que estoy aprendiendo, me estoy nutriendo del conocimiento que usted nos comparte. En este caso, yo creo que la iglesia, bueno, nosotros como iglesia no estamos preparados para que una mujer pudiera hacer lo que un ministro hace, puesto que en mi comunidad hay muchas mujeres ministros
y pues nada más se dedican a, pues a ciertas cosas, no más allá de lo que usted está mencionando. Ok, bueno, hay dos cosas que te voy a comentar, una ahora y otra después. El ministerio femenino dentro de la vida de la iglesia existe desde los orígenes de la cristiandad. Es decir, no es una novedad que haya mujeres que puedan servir en el altar. Eso ha sucedido desde siempre y hay mujeres, nos narran nosotros toda la historia patrística de la iglesia, que prestaron servicios realmente muy importantes. Hoy, por ejemplo, y eso es lo primero que te quiero decir, y eso lo recoge, por ejemplo, el Papa en un reciente decreto que expidió para poder autorizar, por ejemplo, que hubiera acólitas, que hubiera lectoras, ¿no? Eso que nosotros ya lo hemos visto desde hace tantos años, sobre todo en América Latina, en muchos contextos resultaba un poco escandaloso y hasta sorprendente. ¿Por qué? Porque la iglesia, digámoslo abiertamente, pues ha sido muy machista en sus estructuras. Pero de todas maneras, el ministerio laical de las mujeres es muy importante. Por ejemplo, hay muchas mujeres que distribuyen la comunión. Son ministras extraordinarias de la Sagrada Comunión. Eso es muy importante. Y tienen también otros oficios. Por ejemplo, son lectoras. Yo, por ejemplo, en una Eucaristía con pueblo de Dios, bien sea aquí en el templo de Santo Domingo donde vivo o de pronto en una parroquia, yo digo, a ver, una mujer que lea. ¿Sí? Una mujer que lea. Qué interesante que haya una mujer que pueda hacer al menos una de las dos lecturas. Entonces, ese ministerio femenino es muy importante. Pero en segundo lugar, hay un ministerio que también tuvo su estructura, que es del que les voy a hablar ahora al final de esta jornada académica de la noche de hoy. Entonces, sobre eso no te respondo, pero ya te voy a responder un poco más adelante. Gracias, Guadalupe. Nos cabe una pregunta más antes de pasar al otro tema. Fray desde Cali. ¿Cómo le va? Juan Carlos. Una pregunta, ¿por qué dentro de las funciones del diácono no está la aplicación de la unción de los enfermos? No te veo, Juan Carlos, no te veo. ¿Dónde estás? Hola, hola, Fray. Hola, Juan Carlos. Ahora te veo, ahora sí te veo. ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido? Bien, gracias a Dios. Saludos desde Cali, su amada Cali. Bueno, gracias. Oiga, Juan Carlos, mire, eso tiene, ya en algún momento habíamos comentado, creo que en la primera de nuestras 3 sesiones, que hay funciones que son funciones sacerdotales. El servicio de la unción de los enfermos es una función sacerdotal, no es una función diaconal. Y en ese sentido, aunque el diácono está al servicio de los enfermos y debe acompañarlos y consolarlos como función caritativa, propiamente la función sacramental de sanación que tiene la unción de los enfermos es una función sacerdotal y en ese sentido está destinada al sacerdote y al obispo. Eso sería lo que podría responderte así rápidamente. Y si están de acuerdo, pasamos entonces al segundo momento de nuestro tema, que es un momento muy interesante, donde les voy a pedir que estén realmente muy atentos, porque voy a tocar unos temitas espinosos. Ustedes no se crean que la teología es un asunto fácil. La teología tiene sus enredos, tiene sus complicaciones y sus lógicas. Entonces, cuando vamos a hablar de teología, teos, logos, conocimiento de Dios, cuando hablamos de teos, logos, de teología, hablamos del conocimiento de Dios. Vamos a mirar unos temas de teología referentes al diaconado que resultan ser muy interesantes para poder entender un poco mejor en qué consiste todo esto. Entonces, voy a permitirme dar un paso más en un segundo momento. Ahí debemos estar viendo 2 cuadros y ahora vamos a ver solo un cuadro, que es este. ¿Estamos? Listo. Vamos a llamarle a este segundo momento el diaconado, un ministerio central para la iglesia de hoy. ¿De qué manera es un ministerio central? Vamos a mirar temas de teología. Miren, ahí les muestro una foto, como decimos aquí en Colombia, como para chicanear, como dicen, ¿no? Una foto en una reunión con el Papa hablando de diaconado. Entonces, ahí se las enseño para contarles que hemos tenido esa oportunidad de hablar un poco con el Santo Padre en alguna ocasión
sobre estos temas de diaconado, que son temas tan importantes, tan delicados y tan No se sensibles. escucha, Fray. Está silenciado Aló. su micrófono. Se fue el micrófono un momento. No, se escucha. Sí se escucha. Sí, Se escucha perfectamente. Fray, se escucha ¿Sí? perfectamente. Se escucha Ya, muy ok, bien. ok, bien. Fuerte, muy Bueno, fuerte. aquí les pongo ahí un par de fotos con el Papa hablando del tema del diaconado. Esto fue hace unos 2 años, algo así. Una reunión muy interesante. Aquí estoy yo por acá, a este lado a la izquierda. Bien, vamos a hablar un poquito de algunas cosas importantes. Ahí está nuestro amigo Alberto, que nos ha estado acompañando por ahí en algún momento de la diócesis de Yucatán. El 21 de noviembre del año pasado, del año 2020, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, cumplió 56 años, imagínense. Hace 56 años ya se restauró el diaconado permanente en la Iglesia Católica de Occidente. Digo de Occidente porque en Oriente nunca se suprimió como un ministerio para hombres casados. Pero quiero recordar algunas palabras del Papa Francisco que me parece importante tener en cuenta. Dice, por ejemplo, lo siguiente, el Papa Francisco: son precisamente los diáconos los que representan el rostro de la iglesia en el día a día. Son una comunidad que vive en medio de la gente, siguiendo un modo de actuar en el cual mayor no es el que manda, sino el que No se escucha. Yo escucho perfectamente. Sí, sí se escucha. Debe revisar el equipo del señor. Ya, ok. Perfectamente. Revisar de pronto el equipo. Muy bien. Perfectamente. Bien. Y dice también el Papa Francisco, decía en el año 2019, los diáconos son custodios del servicio de la palabra y de la caridad en la iglesia. Miren por dónde vamos enfocándonos ya. Esa foto es en algún encuentro que tuvimos con diáconos de la Arquidiócesis de Bogotá, aquí en Bogotá, en una casa de retiros, en esta ciudad en la cual yo vivo. Miren, este dibujo me gusta mucho, me lo inventé porque me parece interesante mostrar cómo el diaconado tiene unos temas fascinantes, pero también tiene unos temas terribles. Hay unos temas fascinantes que a uno le generan pasión por el servicio, pasión por la gente, pasión por los demás, pero hay otros temas en los cuales uno dice, a ver, ¿esto cómo se digiere? A ver, ¿esto cómo se come? A ver, esto yo no lo entiendo. Entonces yo digo que hay un diaconatum fascinosum y un diaconatus tremens, ¿no? Un poco por decir que hay cosas muy lindas, muy importantes y muy claras, pero también hay temas muy confusos. Yo voy a tratar de centrarme un poquito en ese diaconatus tremens para comentarles cuáles son como las cosas complicadas de entender en el diaconado. Miren algunas preguntas tremens para hacer del diaconado un ministerio ordenado aún más fascinante. Por ejemplo, ¿cómo su naturaleza es diferente a la del ministerio sacerdotal? A ver, ¿cómo así que el diácono recibe el sacramento del orden y el sacerdote también, pero son distintos entre sí? ¿Cómo puede haber un mismo sacramento que se recibe aquí de una manera y acá de otra? Eso no es un tema tan fácil de digerir. Y una segunda pregunta complicada: ¿cómo se define su condición jerárquica propia? ¿Está el diaconado dentro de la jerarquía de la iglesia? Claro que está. El diácono hace parte de la jerarquía de la iglesia, pero ¿cómo va a ser parte de la jerarquía de la iglesia si él no puede celebrar misa? ¿Cómo va a ser parte de la jerarquía de la iglesia si la función que él tiene no es una función de presidencia dentro de la iglesia? Entonces, ¿en qué consiste la jerarquía dentro de la iglesia? Se dan cuenta que son temas complicados, ¿no? Temas que lo ponen a uno a darle vueltas ahí en la cabeza. Otra cosa interesante es, por ejemplo, ¿cómo es la forma propia de ese estado clerical del diácono? ¿Cómo es posible que este diácono, que ya ustedes me lo preguntaron hace 8 días, ¿es un clérigo o no es un clérigo? Claro que es un clérigo, no es un laico, es un clérigo. ¿Y cómo es esa forma de estado clerical? Porque ese diácono, incluso el mismo derecho canónico dice, oiga,
este señor no tiene que andarse poniendo cuello eclesiástico, este señor no tiene que andar usando sotana, este señor tiene que confundirse visualmente con la gente en el mundo, este señor solamente debe revestirse para estar en el altar, este señor se puede casar, y entonces los curas se pueden casar. No, los diáconos son los que se pueden casar. Pero ¿cómo así? ¿Cómo hago yo para entender eso? ¿Cómo así que un clérigo se puede casar? ¿Se dan cuenta ustedes que ese tema no es un tema tan simple de entender? ¿Cómo así que los curas no podemos participar en política y un diácono sí puede participar en política? Explíquenme ustedes eso. ¿Sí? Entonces, estos temas son temas que tienen también unas razones, unos argumentos teológicos que tenemos que irlos analizando y son las cosas que a veces generan confusión e inquietud para algunos y que de alguna manera también dificultan la comprensión del deber ser de ese ministerio diaconal. Entonces, miren ustedes cómo aparecen preguntas que son complicadas, preguntas que yo llamo tremendas. Aquí sigo con mis preguntas tremendas. Miren, ¿cómo se relacionan ministerialmente los 3 grados del orden? A ver, hay 3 grados del sacramento del orden, pero ¿qué relación tienen entre sí? No, el obispo manda y los demás obedecen. ¿Y quién dijo que esa era la única manera de relación? ¿Cómo ellos no se repiten a sí mismos en las funciones que tienen? Por ejemplo, ¿cómo es posible que obispo, sacerdote y diácono pueden predicar? ¿Cuál es la diferencia de ese ministerio de predicación del obispo, del sacerdote y del diácono? ¿Ve? Entonces son temas que nos generan inquietudes, muchas inquietudes. Y les voy a seguir con esas preguntas tremendas. ¿Cómo interactúa el diaconado con los ministerios laicales en la línea del sacerdocio común de los fieles? A ver, este señor ciertamente es un ministro ordenado, pero este señor está en relación con los laicos. Entonces, él acompaña a los ministerios laicales, pero él no es un laico. Entonces, ¿qué relación tiene él con los ministerios laicales? ¿Cómo puede él liderar y acompañar ministerios laicales si él no es un laico? ¿Se dan cuenta? Son preguntas muy interesantes que están puestas ahí sobre la mesa y que vale la pena que nosotros las analicemos. ¿Cómo es su ministerio y su identidad propia de cara al laicado? Si el laicado es una de sus funciones principales, ¿cuál es la manera de relacionarse él con ese mundo de los laicos? ¿Ven ustedes? Entonces miren cómo todos estos temas, que son temas de eclesiología, que son temas de ministerios, finalmente son preguntas teológicas difíciles de responder, que no siempre la iglesia las ha respondido adecuadamente o de manera suficiente. Y por eso hay toda una reflexión que va en marcha sobre estos temas. Miren, por ejemplo, entonces, cómo nosotros tenemos que repensar algunos ejes teológicamente para el diaconado hoy. ¿Cómo podemos repensar un poco eso? Entonces, yo quiero sobre esto proponerles a ustedes 5 ideas, 5, que me parecen muy importantes para ser tenidas en cuenta. La primera de estas 5 ideas es que una aproximación teológica al orden diaconal se encuentra inevitablemente con algunos temas que tiene que tratar. Por ejemplo, la gracia. ¿Es un sacramento? Tiene una gracia. ¿Por qué? Porque todos los sacramentos confieren una gracia especial. No hay sacramento que no tenga gracia. Entonces, ¿cuál es la gracia sacramental del diaconado? Esa es una pregunta clave para hacerse. La naturaleza sacramental del diaconado. Si es un sacramento, ¿en qué consiste su naturaleza propia? Y al mismo tiempo, de la mano de ese tema, ¿cuál es la diferencia conceptual a la que yo me refería hace un rato entre sacramento del orden y ministerio sacerdotal? ¿Cómo esas cosas son diferentes? ¿Cuál es realmente como el hilo conductor de ese sacramento del orden que no necesariamente es ministerio sacerdotal? Y de la mano de esa pregunta también, la definición de lo que significa una palabra que trae el Concilio Vaticano II, que es el grado inferior de la jerarquía y la particular forma de su estado clerical. Entonces, este es inferior, este es de segunda clase, este está por debajo. ¿Qué significa grado inferior de la jerarquía?
Eso también tiene que tener una comprensión muy clara. No crean que yo les voy a responder todas estas preguntas. Yo les estoy dejando a ustedes ahí sobre la mesa una gran cantidad de inquietudes para que se den cuenta que estamos realmente tocando un tema muy interesante, muy, muy interesante de la vida de la iglesia, tan interesante que a los teólogos no les gusta tratarlo, tan interesante que es confuso, tan interesante que muchos dicen, no, yo con ese tema no me quiero meter. Entonces, en el fondo, eso trae como consecuencia que los estudiosos del diaconado somos 4 gatos, ¿sí? Somos 4 gatos, porque hay mucha gente a la que ese tema no le interesa, porque es un tema medio complicado, medio enredado, es un tema así medio raro, un tema así como complicado y difícil de entender. Entonces, un segundo tema importante son estos asuntos. Miren ustedes, por ejemplo, si el orden diaconal se recibe para el ministerio y no para el sacerdocio, porque así lo dice la Lumen Gentium, ¿cómo se ubica su ministerio ordenado en el sacerdocio común de los fieles? Porque resulta que ustedes, mis queridos amigos, que no son diáconos, también tienen un sacerdocio llamado sacerdocio común de los fieles, hombres y mujeres. Tienen un sacerdocio que recibieron en el bautismo y que se llama sacerdocio común de los fieles. El diácono tiene ese sacerdocio, igual que cualquier otro fiel, el sacerdocio común de los fieles. Entonces, ¿cómo se ubica su ministerio ordenado en ese sacerdocio común de los fieles? Miren qué pregunta tan interesante, pero al mismo tiempo qué pregunta tan compleja, que vale la pena analizar. ¿Cómo funcionan esas relaciones de tipo ministerial al interior del sacramento del orden? Que en el fondo es la pregunta de muchos diáconos. ¿Cómo hago yo para no pelear con el párroco? ¿No? ¿Cómo hago yo para que el obispo me pare bolas? Me preste atención. Claro, hay temas muy integrales de esas relaciones entre los grados del ministerio que vale la pena que también nosotros las tengamos en cuenta. Y por cuanto tiene una ministerialidad propia en cuanto a ministerio eclesial, ¿cómo se vincula con los demás ministerios laicales? ¿Qué relación tiene? Vamos a un tercer punto, una tercera inquietud. La perspectiva teológica, es decir, la mirada de futuro a la cual se pretendería llegar preguntándose sobre estos temas, es la de interpretar el diaconado como un servicio de liderazgo humilde. Es ahí donde tenemos que tratar de llegar, cuya especificidad, su identidad, su espiritualidad, lo impulsan de manera mucho más ferviente hacia un servicio caritativo en la iglesia, pero con un particular grado de conexión y de desempeño desde la palabra de Dios. Y es ahí justamente donde aparece la liturgia y aparecen las demás funciones caritativas. Una cuarta idea difícil. Estoy poniéndoles sobre la mesa los temas difíciles del diaconado. Están difíciles, ¿cierto que sí? Temas complicados, pero hay que ponerlos ahí al descubierto. Entonces, aquí hay otros temas difíciles, por ejemplo, cómo todo esto viene a considerar un tema central, que es el tema de la ofrenda como un elemento típicamente diaconal. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino de una manera muy clara. Dice, el lugar del diácono en la liturgia, el más importante lugar del diácono en la liturgia es el servicio de la ofrenda, la preparación del altar, el servicio del altar. Y esto amerita una interpretación desde el ser y desde el quehacer de los diáconos en la misma liturgia. Por eso el diácono se reviste como el sacerdote, con una dalmática que es un poco distinta del ornamento sacerdotal, pero él está al servicio del altar, igual que el sacerdote, igual que el obispo, él está al servicio del altar. Y su servicio del altar no es un servicio menor, al punto de que si el obispo preside, el que se sienta al lado del obispo no es el sacerdote, es el diácono. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Mire qué interesante cómo estamos en toda una discusión que nos puede ayudar a pensar o a repensar temas muy especiales y muy particulares del ministerio diaconal. El quinto elemento que me parece importante destacar es la condición en la cual él está en evidencia para esa plenitud que genera una natural relación
e interdependencia ministerial en torno a este tema con los demás grados del orden y con los demás ministerios eclesiales, hasta llegar nosotros al punto de decir que el ministerio diaconal, y yo ya se los dije a ustedes en una de las reuniones pasadas, el ministerio diaconal es un ministerio de relación. De relación. El diácono es un ser en relación. La relación con todos los demás miembros de la iglesia y especialmente con la misma jerarquía de la cual es parte, lo pone en un nivel de relación privilegiado, muy importante, muy específico y muy concreto, que lo hace un hombre realmente visible dentro de la iglesia. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que aclarar algunas cosas. Y estos son como los temas necesarios de aclaración sobre los cuales, pues, quienes nos hemos dedicado un poco a la tarea de estudiar teología para el diaconado, pues estamos tratando como de resolverlos. De alguna manera, eso es un poco como los temas que yo he tratado de escribir, pero se los voy a describir porque me parecen interesantes. En primer lugar, nosotros tenemos que desmontar la idea todavía vigente que el orden de los diáconos es en la práctica una cierta forma de suplencia del ministerio sacerdotal. Es decir, los diáconos están para cuando no hay curas. Como no está el cura, pues que lo reemplace el diácono. Y resulta que el diaconado no es un ministerio de suplencia. Es un ministerio con personalidad propia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero también hay que precisar cómo el sacramento del orden no está definido por el ministerio sacerdotal, al menos de una manera plena y total. Hay otras cosas que hacen parte del ministerio diaconal que definen de forma más completa el sacramento del orden. Por ejemplo, el ministerio de la predicación es un tema fundamental, es un tema transversal. El servicio a los pobres es un tema transversal del ministerio del sacramento del orden. ¿Sí? En cambio, la consagración del pan, eso está enfocado en el ministerio sacerdotal. ¿Sí? Pero el servicio de la ofrenda sí le toca a todos. Entonces, el diácono de alguna manera ayuda a entender mejor en qué consiste el sacramento del orden, porque él es el primero que lo recibe y de alguna forma, a partir de ahí, amplía todo su horizonte y su escenario. También es importante recordar cómo hay que identificar el diaconado como un ministerio eclesial de encuentro y de referencia respecto de esa diaconía que le compete a toda la iglesia. Ese fue precisamente el primer tema al cual nos referimos y que yo tuve la oportunidad de compartir con ustedes, pero quiero por eso agregar otras dos cosas más. Hay que identificar el diaconado como un referente de servicio para acercar a la mesa a los que se encuentran alejados de la mesa, alejados del banquete. Por eso el ministerio diaconal es un ministerio que se enfoca en los alejados, para que esos alejados puedan venir a sentarse a la mesa, para que esos alejados puedan participar de la comunión de la iglesia, para que esos alejados no se queden aislados, sino que se integren. Y por eso es un ministerio de encuentro. Ya se los dije también a ustedes. Y debemos entender, en ese sentido, un ministerio que tiene una función de liderazgo. Muy importante. Liderazgo. Pero no es un liderazgo de figuración. Es un liderazgo humilde. Un liderazgo de humildad. Al diácono le corresponde un liderazgo humilde. Por eso su función no es esencialmente una función de presidencia, porque tiene otro horizonte en el cual él se enfoca. Ahora bien, miremos rápidamente cómo esto en el fondo nos lleva a una gran pregunta. Mire, ahí estoy yo con diáconos de, este diácono es alemán, este diácono es suizo, este diácono es de un país africano llamado Botsuana, este diácono que está acá es de Lituania, este sacerdote es italiano, y aquí un colombiano de por medio, en medio de todos estos personajes. ¿Cuál es la manera propia y distinta como el diácono es sacramento del orden y es al mismo tiempo ministerio eclesial? Es una pregunta muy importante para hacer.
Y en ese sentido, nos ayuda a pensar el diaconado como un tema de teología. Claro, está muy claro que este diaconado que el Concilio Vaticano II restauró, que él mismo lo ha llamado como un nuevo diaconado, ese diaconado todavía no da punto en muchos temas de carácter dogmático. Por eso hay temas que están abiertos a la reflexión. Hay un documento muy interesante promulgado por la Santa Sede. Esperen a ver si yo lo tengo aquí. Un momento, a ver si lo pillo. A ver. Aquí está. Este documento que tengo yo aquí, no sé si ustedes están viendo mi imagen o no la están viendo. A ver, yo abro aquí. Voy a Sí, dejar Sí, por ahí sí señora. estamos viendo. Ahí se este ve, sí. documento que yo tengo aquí, que se llama El Diaconado, Evolución y Perspectivas, ¿sí? Un documento producido por la Comisión Teológica Internacional. Este documento es muy importante, porque este documento pone de presente que hay unos temas de teología que tienen todavía que ser analizados y tratados. Y de alguna manera los que nos ponemos a la tarea de investigar sobre el diaconado, pues tenemos que tomar un poco esa ruta de ese documento, porque ahí vemos claramente qué cosas no están siendo suficientemente claras y la teología, como tiene que ir evolucionando y tiene que ir avanzando, pues de alguna manera también debe crecer en ese tema de comprensión del ministerio. Entonces, en este sentido, miren ustedes cómo realmente nosotros podemos ver que está claro que hay unos temas que hay que aclarar, valga la redundancia. Por ejemplo, estos temas se los voy a mencionar porque son 5 temas muy importantes. La primera, el grado normativo de la sacramentalidad del diaconado. ¿Cómo el diaconado es un sacramento? 2, la unidad y la unicidad del sacramento del orden en sus diversos grados. Ya lo he referido en un par de ocasiones. 3, el alcance de la distinción no hacia el sacerdocio, sino al ministerio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre ministerio y sacerdocio? El cuarto, los temas atinentes al carácter. Acuérdense que yo les dije a ustedes que el sacramento del orden imprime carácter. No crean ustedes que ese carácter aparece cuando usted se ordena de sacerdote. Ese carácter ya aparece en el diaconado. El diácono ya tiene ese carácter recibido en la ordenación diaconal. Muy importante. Y las potestades que tiene el diaconado. Es decir, ¿qué puede? ¿Qué está dentro de su fuero poder hacer sin necesidad de andarle pidiendo permiso a todo el mundo? Porque hay cosas que también el sacerdote puede hacer, pero con permiso. Por ejemplo, un sacerdote puede confirmar, pero no es función del sacerdote confirmar, es una función del obispo. El obispo se lo puede delegar. Entonces, ¿qué es propio de ese diácono? ¿Cuáles son sus potestades? Por ejemplo, ¿tiene un diácono que pedir permiso para llevarle la comunión a los enfermos? No, no tiene que pedir permiso. ¿Puede un diácono bendecir? Sí. ¿Tiene que pedir permiso para bendecir? No, no tiene que pedir permiso para bendecir. ¿Puede un diácono cumplir una función caritativa en la iglesia sin necesidad de que lo manden a que lo haga? Claro que lo puede hacer. La función caritativa hace parte de sus potestades. Entonces miren cómo realmente todos estos temas tienen una lectura de suyo compleja, una lectura que tenemos que ir leyendo y analizando poco a poco para poderla entender adecuadamente. Entonces hay que acercarse a algunos de esos temas que son el grado normativo de la sacramentalidad diaconal, la naturaleza sacramental del diaconado, a partir de esas diferencias conceptuales entre qué es sacramento del orden y qué es ministerio sacerdotal, la definición de la condición jerárquica del diácono y la forma particular que él tiene de estado clerical, a lo cual se suma la mejor definición del diaconado desde los ministerios eclesiales. Entonces, miren ustedes cómo dentro de estos ministerios eclesiales aparece también una forma concreta y una manera concreta de relación con otros ministros, y es por eso que hay que estudiar más del diaconado. Y por eso yo agradezco mucho a mi hermano Adrián que se le haya ocurrido
generar un espacio para poder hablar de este tema, porque de este tema casi no se habla. Este es un tema medio desconocido. Aquí decimos en Colombia medio pirata. Cuando va a hablar uno de algo que no se sabe, eso es medio pirata, ¿no? Es un tema desconocido, muy desconocido para mucha gente. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos conociendo y cómo lo vamos profundizando, porque los estudios existentes no son todavía suficientes. No existen muchos de carácter doctrinal y específicamente dogmático, y además porque la teología del diaconado tiene un problema y es que a veces aparece ser demasiado repetitiva. Por eso es necesario profundizar en la teología bíblica y patrística del diaconado. Muy importante. Y además, porque hay otras fuentes que nos muestran a nosotros cómo es ese ministerio. Por ejemplo, a lo largo de casi 66 años del ministerio diaconal, ya hay diáconos por todo el mundo. Y hay diáconos que viven de manera muy distinta a su ministerio. Por ejemplo, yo no puedo comparar el ministerio diaconal de los diáconos de Hong Kong con el ministerio diaconal de los diáconos de Mumbai y de Bombay en la India. Son muy distintos. Están dedicados a cosas muy diferentes. Yo no puedo comparar el diaconado de los brasileños con el diaconado indígena de los mexicanos. Eso es muy distinto. Se los comentaba a ustedes hace 8 días. Entonces tenemos que leer críticamente todo eso que ha sucedido a lo largo de los años y eso amerita un análisis, una profundización, un conocimiento que nos ayude a entender realmente por qué el diaconado tiene que ser definido por lo que es y no por lo que no es. Acuérdense que se los dije también a ustedes hace 8 días. El diaconado no puede ser que el diaconado siga siendo definido por lo que no es y no por lo que es. ¿Quién es el diácono? Ya se los dije, el que no celebra misa. ¿Quién es el diácono? El que no consagra. ¿Quién es el diácono? El que no puede ungir enfermos. No, ese no es el concepto. Porque ¿quién es hombre? El que no es mujer. Más o menos lo mismo. ¿Ve? Entonces, ¿quién es papá? El que no es mamá. ¿Y quién es mamá? El que no es hijo. Y resulta que el hijo sí puede ser mamá o la mamá sí puede ser hija. No es un tema tan simple, no es un tema nada sencillo, pero es un tema muy interesante, al menos darnos cuenta de esa particularidad de temas complejos que están allí a la base. Y además, hay modelos de iglesia que son muy distintos, hay modelos eclesiológicos que cambian de un lugar a otro. Y por eso el diaconado también, para que esté bien enfocado, tiene que ser un ministerio en situación con los demás ministerios eclesiales, porque él puede ayudar a que cada cosa sea puesta en su lugar. Por eso, como decía San Ignacio de Antioquía, una iglesia sin diáconos es una iglesia incompleta. Una iglesia no puede entenderse sin este ministerio, porque este ministerio ayuda a entender la totalidad de la iglesia, a comprender la unidad de la iglesia y a comprender el ministerio del servicio dentro de toda la iglesia. Tiene esa función muy particular que es muy interesante y conveniente. Entonces, en este sentido, digamos que hay un objetivo que es tratar de buscar la manera de profundizar y que nosotros, que es lo que estamos haciendo a lo largo de estos 3 encuentros, que podamos profundizar cada vez más en ese objetivo de conocer mejor el diaconado y que podamos también releer de una manera más crítica todo lo que nos dice a nosotros el Concilio Vaticano II. Yo, en este sentido, lo que he tratado de hacer ha sido como definir algunas de esas metas posibles para tratar de encontrar algunos caminos que no quiero detenerme demasiado en este punto, pero sí llegar a un tema del cual me había pedido también el padre Adrián que hablara la vez pasada, que es precisamente en esa nueva interpretación, que es un poco este escrito de investigación, que pues los invito a que lo conozcan, a que lo lean, a que lo profundicen si quieren, porque lo que yo hago en ese documento es tratar como de entender de la mejor manera posible todos estos escenarios desde lo bíblico, de tratar de comprender qué es lo que hay allí que nos ayude a nosotros a entender mucho mejor el ministerio diaconal. Hasta ahí mi segundo momento, con la preocupación de que no sé si voy a tener tiempo para la tercera parte. Hasta ahí inquietudes. Ahí les pongo un panorama, ¿no?
Les dije, no vamos a resolver todas las preguntas, podríamos durar días resolviendo. Pero sí mostrarles que era mi objetivo, que el tema del diaconado no es un tema tan sencillo, que es un tema complejo, pero es fascinante. Es tremendo, pero es fascinante. Es un ministerio que nos ayuda a nosotros a dimensionar de una manera mucho más amplia la vida de la iglesia, precisamente por todos los lugares en los que se mete, que les acabo de mostrar por dónde es que se mete. Las relaciones al interior del sacramento, las relaciones con el pueblo de Dios, los ministerios laicales, los ministerios eclesiales, la clericalidad de la iglesia, todo ese tipo de cosas están allí en ese escenario. Entonces, ese era el segundo momento. No sé, padre Adrián, ¿qué tanto tiempo me queda? Cuénteme a ver. Fray. Sí, estoy. ¿Me escucha? Sí, cuénteme. Bueno, pues, a ver, si es que no los he dormido ya, cuénteme. No. Cuénteme a ver. Ya estamos sobre la hora, pero en realidad dependerá de los participantes y Pues unos 20 minuticos serían los que yo necesitaría para hablarles del diaconado femenino. o sea, yo no tengo Muy problema. interesante. No hay problema, padre, no hay problema. Es un tema interesante. Pues si quieren, pues gastemos Vamos. unos Sí, minutos. padre, dale. Al Los menos seguimos, para están de comentar acuerdo. algunas cosas Seguimos, le seguimos. y en ese sentido podamos... De acuerdo, de acuerdo. Listo. Adelante. Vamos Porque si no, entonces a porque avanzar. si no habría que organizar un cuarto encuentro nomás. ¿Qué tanto? Bastante confiado y alegre. Esa es Nos la veríamos cosa. la próxima semana a la misma hora, Fray. Por eso, un cuarto Padre Luis encuentro. Gabriel. Cuéntenme. Dele. Compartí el enlace para que puedan descargar el libro. Ah, no lo tengo yo en... No, ya lo repartí, ahí compartí el repositorio. Ah, ok, magnífico. Está muy bien. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, pues comentemos un rato, si les parece, yo les cuento algunas cosas muy sencillas. Compartir entonces el documento que citaste recién. Bien, entonces, les voy a hablar entonces de unos temas de coyuntura, por decirlo de esa manera o en ese lenguaje. Voy a nuevamente a compartir pantalla para hablarles un poquito del tema de la mujer, cómo entra el tema de la mujer en todo esto, que es un tema que a mucha gente le interesa y que puede llegar realmente a ser un tema de primer orden dentro de la vida de la iglesia. Ustedes saben que están viendo ahí un cuadro o dos cuadros. ¿Dos cuadros? Ahora sí, 2 cuadros. Ahora, ¿ven solo uno? Todavía los dos, padre, dos. Todavía no. Ahora sí, uno. Ahora Ahí sí. ya ahora tienen sí. que estar viendo solo un cuadro. ¿Sí? Solo una imagen. Bien. Eso. Voy a comentarles un poquito algo sobre un texto bíblico que ustedes lo pueden leer. Es el capítulo 16 de la carta de San Pablo a los Romanos. El capítulo 16 de la carta de San Pablo a los Romanos, en el versículo 1 y el versículo 2, se refiere a una mujer. Esa mujer se llamaba Febe. Esa mujer es muy interesante conocerla. Y les voy a contar algo sobre Febe. Aquí está el texto. Miren lo que dice el texto. Dice, os recomiendo a Febe, nuestra hermana, también diácono de la iglesia de Cencreas, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, ya que ella ha sido protectora de muchos y también de mí mismo. Bueno, le voy a contar algunas cosas rápidamente. Resulta que una de las iglesias mejor organizadas que tenía San Pablo, evidentemente era la iglesia de Corinto. Pero Corinto no era propiamente un puerto. En cambio, Cencreas sí era un puerto. Un puerto en el cual se tomaban los barcos para ir hacia Europa. Entonces era un puerto importante en el cual, pues evidentemente los que iban y venían, pues tenían que generar ahí algo.
Febe era una mujer que tenía, pues digámoslo así, una cierta fortuna, tenía platica, tenía una casa grande, ¿sí? Febe tenía una casa grande, ella vivía en su casa, y en esa casa grande donde Febe vivía, algunos de la comunidad de Corinto que estaban de paso se reunían y eran creyentes, eran ya cristianos. Entonces, varios de los primeros cristianos de la iglesia de Corinto se quedaban en la casa de Febe, en el puerto de Cencreas. Y uno de ellos era Pablo, San Pablo. Entonces, Pablo se hizo amigo de esta mujer. Ella era una mujer cercana a Pablo, pero ella también generaba una especie como de liderazgo humilde, porque ella no presidía esa comunidad que se reunía en su casa, sino que ella prestaba su casa para los que iban de paso. Y en esa casa también se hacía oración. Pero ella era una mujer con posibilidades, era una mujer culta, era una mujer inteligente, una mujer capaz, una mujer con ciertos atributos humanos y espirituales que eran realmente muy importantes para el ministerio que Pablo estaba realizando. Entonces, en ese sentido, voy a volver a abrir nuevamente. En ese sentido, permítanme, yo vuelvo y abro. Perdón. En ese sentido, nosotros nos encontramos con esta dama de la cual Pablo dice algunas cosas. Resulta que Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, le dijo a su amiga Febe, oiga, ¿usted por qué no me hace a mí un favor? ¿Por qué no me hace el favor y usted lleva a Roma esta carta? Miren ustedes qué interesante. Pablo le dice a Febe que por favor, a su amiga, que vaya a Roma a llevar su carta a los romanos. Y ese es justamente el último capítulo de esa carta, con el cual él cierra realmente todos esos contenidos, y es por eso que él recomienda al final de su carta a esta mujer, que es servidora de esa iglesia de Cencreas, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. ¿Eso qué quiere decir? Como miembro de esa comunidad de los creyentes, a que le ayuden en lo que ella necesita, porque ella nos ha ayudado a nosotros, porque ella ha sido nuestra protectora, nuestra benefactora. Ahora, cuando uno empieza a leer este texto del capítulo 16 de Romanos, se va a encontrar con un montón de cosas interesantes, o al menos con 5 cosas interesantes, que son las que yo rápidamente les quiero comentar, no sin antes hacer una glosa preliminar. Yo no voy a pretender aquí ni demostrar ni rechazar la existencia del diaconado femenino en la primitiva comunidad cristiana. No pretendo esto. Simplemente lo que quiero afrontar es identificar los rasgos de una persona que aparece llamada por Pablo con el apelativo de diácono. No es diaconisa, sino mujer diácono. Mujer diácono. ¿Sí? Y en ese sentido, Pablo la llama de esa manera. ¿Por qué la llama de esa manera? ¿Qué tenía esa mujer para ser llamada así? Entonces, mi teoría es que los elementos que pone Febe contribuyen a la comprensión de lo que significa realmente el diaconado también, y que en ese sentido ella como que establece o instaura una cierta manera de servicio femenino dentro de la iglesia, que les voy a comentar y que para mí tiene 5 claves, 5 pistas. La primera, ella recibe una encomienda. La segunda, a ella la llaman hermana. La tercera, Pablo la llama diácono. La cuarta, Pablo dice que la reciban y dice de ella que es protectora. 5 cosas. Ahí se las muestro en pantalla rápidamente. Vamos a mirarlas en unos minutos. En Romanos 16, 1, 2. Encomienda. La encomienda. Ella estaba prestando el servicio de llevar una carta. Nosotros diríamos de hacer llegar la palabra de Dios a sus destinatarios. Ella no era simplemente una portadora del correo. Ella no trabajaba para el correo.
Ella fue a llevar una carta que contenía un mensaje de Dios a través de Pablo. Ella lleva la palabra de Dios a sus destinatarios. Este es un detalle muy importante. Ella recibe la encomienda de llevar la palabra de Dios. Un dato muy importante del ministerio diaconal. Esa recomendación sucede a través de una carta en la que se presentaba a una persona que fuese de un sitio a otro para ponerla en relación de amistad con otros. Nosotros diríamos para ponerla en contacto con otras personas. Entonces, la forma de esa encomienda genera por sí misma una especie como de relación triangular positiva entre el escritor, el destinatario y el recomendado. Ella es la recomendada, Pablo el escritor, el destinatario, la comunidad de Roma. Y esa recomendación es algo así como la prueba reina de que ella era la portadora de la carta. Y esa prueba reina es muy importante para entender esa función. Pablo la llama hermana. Miren, ahí está Febe por allá en una de las murallas de Corinto. La llama nuestra hermana. ¿Por qué la llama hermana? Porque ella era una creyente que comparte la fe cristiana de Pablo. Era una creyente. Dato muy importante, una miembro común de la comunidad cristiana. Y en este sentido, Febe, nuestra hermana, nos hace pensar a nosotros que ella ocupaba una situación que le permitía intervenir en favor de los cristianos, sobre todo en favor de los extranjeros. Y este simple hecho ya la ubica a ella como un referente paradigmático para el liderazgo de la mujer en la iglesia primitiva. Es muy importante esto, porque ella ejercía un liderazgo discreto, humilde, desde la realidad y desde la comunidad donde ella estaba. Y entonces Pablo la llama nuestra hermana, porque es una creyente que comparte la fe que tiene Pablo, comparte su fe. Tercero, también diácono. Febe representa en este sentido un punto referencial de partida para cualquier discusión en torno al diaconado de la mujer. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que ese tema no está tratado en la Biblia. Ahí está tratado en la Biblia. No me digan a mí que el tema del diaconado de la mujer no está tratado en la Biblia. Ahí está tratado en la Biblia. Y es un perfil que también tiene características propias solamente aplicables a esa figura femenina. Quizás por ser referente para el diaconado de la mujer, pues no pocos autores han tomado la vía de una traducción menos conflictiva. Entonces dicen, no, ahí dice servidora. Pues así diría en cualquier otro texto también. Entonces, si se pretendió describir la misión que ella desempeñaba, entonces el nombre de su oficio era el de diáconos. Ella era una mujer diácono. Y por eso hay un hilo conductor con la diaconía a la cual Pablo se refiere en otros temas. Cuando uno mira, por ejemplo, la segunda carta a los Corintios y mira el capítulo 15 de la carta de San Pablo a los Romanos, uno va a encontrar el mismo uso, las mismas expresiones. Entonces, ¿por qué aquí sí y por qué allá no? Es un poco como la pregunta. Entonces, el texto guarda analogía con otros textos de la Biblia en los cuales Pablo habla de la misma manera. Y esto hace referencia a que se trata ciertamente de algo diferente y además del todo particular que aún no contaba con una definición ni que tampoco estaba pretendiendo que así se llamara. Entonces, ¿quiénes eran las mujeres? Pues las que se encargaban de auxiliar a otras mujeres pobres y a otras mujeres enfermas de la iglesia y que se aplicaban también a tareas de caridad y ofrecían ayuda a las mujeres que iban a ser bautizadas. Como el bautismo era de inmersión, acuérdense ustedes de eso, ¿sí? Y el que iba a ser sumergido en el agua quedaba medio desnudo, pues las que hacían esa tarea con las mujeres eran mujeres. Eran mujeres. Importante detalle. ¿Sí? ¿Quiénes eran las que educaban en la fe a los niños chiquitos? Eran las mujeres. No eran los hombres, eran las mujeres. Esos detalles están ahí narrados en la escritura. No son textos difíciles de entender y además tienen toda la lógica del mundo. Pero también ella es enviada a esta misión, no solo porque es creyente, sino porque además ella puede dar razón de su fe y ella conoce bien ese evangelio que va a ser anunciado. Ella sabe de lo que dice esa carta. Y Febe evidentemente por eso tenía además una función social permanente que algunos la reconocen como un perfil del diaconado,
que es la capacidad de acogida. Dice Pablo también, y este es otro elemento importante, le dice a los de Roma, recíbanla, por favor, porque ella es portadora de paz, ella es portadora de esperanza. Ella ahí debía ser recibida en el Señor, porque llevaba un mensaje de parte de otros. Es un dato muy interesante de la figura de Febe, y en este sentido, recibirla en el Señor significa varias cosas. Por ejemplo, que a la base hay una tarea que cumplir, la cual, identificado el contexto, tiene que ver con ser portadora de paz. Por eso nosotros también hablamos del ministerio diaconal como un ministerio de paz. Ser recibidos en el Señor, un ministerio de acogida, ser instrumentos de paz, ser portadores de un mensaje de comunión. Y además, termina diciendo que ella era próstatis, protectora. Y esa palabra protectora, para el caso de Febe, da a entender que esta mujer estaba atenta y al servicio de otras personas que arribaban al puerto de Cencreas. Quizás su casa, como les digo, seguramente amplia, se habría constituido en una casa de acogida, sobre todo para los cristianos que pasaban por allí. Pero Febe, no dice Pablo solo que era protectora, sino que era protectora de muchos. No se trataba de una líder, de una jefa de esa iglesia, porque sabemos que los jefes estaban en Corinto, pero ella estaba disponible a esa movilidad y ella también se traslada de un lugar a otro para llevar el mensaje cristiano. Entonces, en el fondo, hay por lo menos 10 cosas importantes que nosotros podemos destacar de ese ministerio que desarrollaba esa mujer llamada Febe, llamada por Pablo mujer diácono de la iglesia de Cencreas, que son estas que me parecen interesantes y sobre todo de actualidad. En primer lugar, la centralidad de la fe, ella pone eso. El servicio de los apóstoles, ella pone eso. El lugar central de la mujer en la evangelización, ella pone eso. El diaconado de la mujer, ella pone eso. El servicio desde la comunidad local, la autoridad que no depende de sí misma, porque ella fue mandada. Ella no fue por su cuenta, ella fue cumpliendo orden del apóstol. Esto es muy importante para el diaconado. Ella fue cumpliendo la orden de un apóstol. Y eso tiene todo un sentido dentro del ministerio diaconal. Pero también está la idea de un carisma convertido, en oficio, dar razón de la palabra revelada y la hospitalidad en el servicio de los extranjeros, pero sobre todo la protección enfocada en la paz y en la justicia. Ahí puse una foto de una amiga mía que se llama Tertu Poholainen. Tertu es una diaconisa de la iglesia presbiteriana de Finlandia. Ahí se las presento a mi amiga Tertu y ya dejo de compartir porque hoy en día en iglesias no católicas hay diaconisas de carne y hueso, como mi amiga Tertu, por ejemplo. Es decir, ese ministerio diaconal de la mujer existe hoy en día. No es una cosa que vamos a ver cuando existe, no. Otras denominaciones cristianas la tienen. Por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia ortodoxa. Tienen ese tipo de... La iglesia ortodoxa no, perdón. Pero sí, la iglesia bautista tienen ese tipo de figuras. La iglesia luterana tienen esas figuras y tienen ese fundamento que es histórico. Entonces, miren ustedes cómo realmente este tema de la figura de Febe, yo no quise hablarles del diaconado femenino, sino de Febe, ¿sí? De Febe, de esa mujer que es una mujer muy interesante, que está descrita ahí en un texto de la carta de San Pablo a los Romanos, pero también hay otro texto en el que Pablo le habla a esas mujeres y que es muy importante. En la primera carta de San Pablo a Timoteo hay un versículo que es el versículo 3:11, en el cual Pablo también le habla a las mujeres. Yo no quise detenerme en ese texto y les dice a esas mujeres diácono, a esas mujeres servidoras, que tienen que ser así, así, así y así. Porque en ese texto Pablo describe cuáles son como las condiciones o características que esas mujeres deben tener. Todos aquellos que estaban en esa dinámica debían tener y las mete también a ellas en un versículo, en el 3:11. Entonces hay dos textos de Pablo.
la primera carta a Timoteo, 3:11, y capítulo 16 de la carta de San Pablo a los Romanos, versículos 1 y 2, en los cuales Pablo habla claramente del diaconado de la mujer. Entonces, si a mí me preguntan si el diaconado de la mujer es de origen bíblico, mi respuesta es que sí, porque ahí está ese texto. Eso sí es sencillo. Ahora bien, eso en el fondo es un tema ya trabajado que viene acompañado de una larga tradición patrística de los 4 primeros siglos de la cristiandad, en los cuales eso también existió y sucedió. Claro, esto no es un tema fácil. Ahí el Papa Francisco hace como unos 4 años o 5 creó una comisión para que se estudiara el tema y toda esta cosa. Finalmente, nunca supimos qué pasó con esa comisión o en qué quedó aquello. Pero de todas maneras, este es un tema muy interesante que vale la pena simplemente ahondar, profundizar, y es uno de los temas de reflexión, no solo teológica, sino también eclesiológica, en los cuales pues tenemos que seguir avanzando. Son las 8:25, 26 minutos en mi reloj, 27. Ya hablé un montón. Entonces, si hay tiempo, podemos intercambiar alguna inquietud, alguna pregunta, pero eso, aquí hay autoridades, entonces las autoridades nos dirán si podemos gastarnos 5 o 10 minutos más respondiendo preguntas. Aquí no hay autoridades, solo servidores. La autoridad también es un servicio. Sin duda que sí. Usted que lo ha sido, lo sabe bien. En primer lugar, dar las gracias a todos, a todas por su tiempo. Y si les parece, tenemos unos 15 minutos de diálogo, conversación, pero serán 15 minutos máximo, por honor al tiempo de honor al tiempo de todos y de todas. Sí, Si ¿me permite? Sí. ¿Me permite? Sí, Juan Ramón. Sí. Hermano José Gabriel, bueno, primero agradecer a Dios, digamos, esta oportunidad que hemos tenido de escucharle. Ha sido un beber aguas frescas y un abrir de ventanas y puertas, digamos, como decía el Papa Juan XXIII, que entra aire fresco, digamos. Se sintió así una brisa fresca al escucharle, sobre todo en este tercer encuentro. Muchas gracias por ese servicio que nos ha prestado. 2 cositas. Se nos ha dicho siempre, digamos, como decía San Pablo, hemos sido todos engendrados en un mismo espíritu, o sea, la igualdad, digamos, ¿verdad? Como humanos, desde el Creador, nosotros. Pero la iglesia estructurada, la católica, concretamente, 2000 años, de alguna manera, todo aquello que no le agrada, no le gusta, la estructura, la jerarquía, metiendo debajo de la alfombra aquello que no le agrada o que no se hable de eso. Y el diaconado permanente ha sido uno de estos temas que, por todo lo que sabemos y lo que usted, digamos, ha sacado a flote, y que dice, como usted dice, somos algunos pocos gatos mojados que tratamos de trabajar en esto, ¿ya? Y buenos gatos que son, porque se están peleando y luchando así como gato de espalda, como dicen, ¿no? ¿Ah? Para poder sacar este tremendo servicio. Y entonces, por un lado nos dicen, mira, la igualdad como hijos de Dios, la mujer y el hombre, ¿verdad? Roles distintos, funciones distintas, pero cuando tratamos de hablar de este tema, de este último aspecto que tocó ahora al final, no, pasarán más de 1000 años, mucho más, como dice la canción, ¿ya? Antes que esto pueda ser tema de frentón. Pero respecto al diácono, ¿ya? La consulta primera es, ¿por qué o a qué se debe, cuáles han sido los elementos fundamentales en que este diácono o esta figura es aún metida debajo de la alfombra y que cuesta tanto sacarla de debajo de la alfombra, digamos, y colocarla sobre la mesa para su conversación y diálogo? ¿Ya? Ese es el primer punto. Y el segundo es un tema que tiene que ver con aquellos diáconos viudos, que algunos han quedado bastante jóvenes, y el tema del celibato para ese diácono, ¿ya? Que tiene que finalmente, después de llevar 20, 30, 40 años de matrimonio, y debe quedar célibe, ¿ya? O elige casarse de nuevo o abandona, digamos, el servicio diaconal. Esos dos temas.
A ver, gracias Juan Ramón. Ambos temas espinosos, pero muy interesantes. Además, gracias por tus palabras. A ver, la historia de la iglesia es una historia de humanidad. Y por ser una historia de humanidad, está construida por seres humanos con pasiones, errores y defectos. Entonces, nosotros no somos menos humanos que el resto de la humanidad. Y yo creo que una de las razones por las cuales el diaconado resultó metido debajo de la alfombra, como dices tú, expresión que me parece muy simpática, voy a decirlas porque me parece que son las pasiones del alma de las que hablaba Santo Tomás y las tentaciones humanas de las que hablaba el Evangelio y de las que tuvo Jesús que enfrentar, que son poder, dinero y sexo. Esas tres. Te lo voy a explicar rápidamente. Los diáconos en la iglesia de Roma, en los primeros 4 siglos de la cristiandad, digamos que por tradición solo podían ser 7. Los 7 diáconos de Roma. Algunos fueron hombres santos, como Lorenzo, por ejemplo, hombres santos que ofrendaron su vida y que fueron capaces de entregar su vida por el Evangelio. Pero con el tiempo, los diáconos se volvieron gente muy poderosa, acuñaron poder. Y en el fondo, eso corrompió a los diáconos de la época. Entonces cayeron en la trampa del poder y además cayeron en la trampa del dinero. Alguien, alguna vez conversando con un grupo de diáconos italianos, viviendo yo todavía en Italia, decía alguno, ¿usted qué piensa si el diaconado se puede volver a acabar? Yo digo, claro que se puede volver a acabar, por supuesto. Si se vuelve a dañar de la misma manera, ¿sí? Pues se acaba. ¿Sí? Entonces, en el fondo, ese tema de poder también generó una pugna de poder. ¿Quiénes acabaron con el poder de los diáconos? Los sacerdotes. Así de simple. ¿Sí? Tallan, me quitan poder, quite de ahí, ábrame el paso. ¿Sí? Aquí el poder lo manejo yo, aquí la plata la manejo yo. Hubo conflicto entre los ministros. Claro que los hubo. Están narrados en la patrística. Es que eso no es un invento mío. Y por eso es tan importante teológicamente, porque es que el problema no es cómo arreglamos sociológicamente el asunto, sino cómo lo aclaramos teológicamente. ¿Cómo debieran ser las relaciones teológicamente hablando entre estos ministros que tienen funciones comunes? Y por otra parte, pues evidentemente estos tenían plata, estos tenían poder y además podían tener mujer. Quitémosles la mujer. ¿Sí? Entonces, esto saca el celibato. La norma del celibato dentro de la iglesia es un asunto normativo. Claro, hay un asunto de inspiración del Espíritu Santo en la vida celibataria que está asociado íntimamente a la figura del mismo Jesús. Jesús fue célibe. Jesús nos muestra el valor de la vida celibataria en la medida en la cual, lo dice él mismo, en el cielo no hay matrimonio. En el cielo hombres y mujeres están simplemente al amor del esposo, al amor de Dios. ¿Sí? Entonces no podemos nosotros decir que el celibato no tenga realmente un fundamento espiritual, un fundamento afincado en la misma figura de Cristo. Pero en los orígenes de la cristiandad, los discípulos no eran célibes. Es más, está muy claro en algunos textos bíblicos cómo para ser ministros ordenados en la iglesia tenían que ser casados. Era una obligación, porque el que es capaz de mantener y de educar a una familia es capaz de mantener y de educar a una comunidad. ¿De acuerdo?
Entonces, en ese sentido, ese tema, digamos que cambió su ciclo y tomó la ruta, ¿sí?, del celibato de Cristo, ¿sí?, dejando de parte una tradición que existía en los orígenes de la cristiandad. Está el caso de la suegra de Pedro, por ejemplo, ¿no?, que está claramente relatado en el Evangelio. Entonces, esto tiene un poco todas esas cosas sombrías, pero es muy interesante analizarlo. Por eso la iglesia, cuando restablece el diaconado, lo restablece para hombres casados. ¿Por qué? Porque esos hombres casados también pueden ser servidores de la iglesia. Claro, eso en el fondo no le conviene al celibato de los curas sobre la práctica. Entonces, siempre que se toque el tema del diaconado y de los hombres casados que pueden ser ordenados diáconos, si éste pudo recibir el sacramento del orden de los diáconos, ¿por qué los sacerdotes no pueden recibir también, o los hombres casados no se pueden ordenar de sacerdotes? Eso es todo un poco como la polémica, que además en la iglesia de Oriente sucede. Sucede, por ejemplo, que en la iglesia de Oriente, el que vaya a ser ordenado sacerdote, debe ser casado, ¿sí? Y si aspira a ser obispo, no debe ser casado. Eso es la norma un poco que existe, que además la recoge también la tradición oriental y la iglesia ortodoxa. Entonces, en ese sentido, ese es un primer tema que está ahí un poco de por medio, que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, el tema de la viudez. El tema de la viudez tiene una razón bíblica. Óyeme lo que te digo. En el mundo griego, y este es un dato muy importante, en el mundo griego, ¿sí?, permanecer célibe después de la viudez era un signo de amor eterno a la persona con quien yo había compartido mi vida. De alguna manera, esta condición de viudez y la imposibilidad de un nuevo matrimonio tiene una lectura histórica que está ahí tácitamente relatada, por decirlo así, en algunos textos de la Sagrada Escritura. Entonces, ese es un tema que está ahí de por medio y que de alguna forma aparece al lado de otro asunto más funcional, y es: si tu vocación al diaconado nació de la plenitud de tu vida matrimonial, ¿qué certeza tiene la iglesia de que eso pueda volver a suceder en un segundo matrimonio? ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, hay una normativa de la iglesia. Ahora bien, debo decirte, porque conozco casos, que la iglesia ha dispensado eso en algunas ocasiones. Yo aquí tengo el caso en Bogotá de 2 diáconos permanentes que enviudaron y se volvieron a casar y siguieron de diáconos. Yo mismo les ayudé a gestionar ese proceso. Es más, uno se separó, se le anuló el matrimonio y en su segundo matrimonio pudo volverse a seguir siendo diácono. Es decir, la iglesia tiene que poner normas, pero la iglesia no es esclava totalmente de sus normas. La iglesia estudia los casos. Entonces, ahí hay una situación, pues, que tiene que haber una normativa, porque si no se desboca todo el mundo por ahí, pero en el fondo, pues, hay también un análisis de los casos. Me excuso si me extendí un poquito en la respuesta, pero las preguntas que soltaste eran complicadillas. Gracias. El hermano MC. Oliva tiene la mano levantada. No sé si es por casualidad o... No, no es casualidad. Gracias. Me muestro el tiro. Aquí voy. Soy Mariclo de Oliva, de Santiago. Estoy invitada por Fray Germán y estoy feliz de estar acá y tremendamente agradecida por esta oportunidad. Pero bueno, vamos al grano. Gracias. Padre, gracias a usted. Mire, hay una palabra que usted en reiteradas ocasiones menciona, pero recién en particular usted la usó al referirse de esta mujer, Febe, que ella recibió la orden de llevar este mensaje, y desde ahí el tema de la orden me da vueltas en la cabeza, porque también
la iglesia, el clero, hay un tema jerárquico. Entonces, por otra parte, no sé, usted verá como lo que le quiero traspasar con mi pregunta, es que si bien Jesús vino a servir, no a que lo sirvieran, y al mismo tiempo en la iglesia hay una, perdón el ruido, hay una jerarquía donde el diácono es la persona que debe servir, obedecer, servir, obedecer y la caridad. ¿Qué pasa más arriba? ¿Por qué se hace como hincapié en algo que debiese ser común para todos? El servicio, la caridad, creo que debiera ser común, que todos debiéramos estar en eso a nivel del clero, pero ¿por qué esto está como aspecto tan vertical? ¿Por qué lo planteo y con eso cierro? Yo soy psicóloga forense y me tocó evaluar a una víctima, lamentablemente, de estas situaciones que pasan al interior de la iglesia. Era un chico que era laico, que era, perdón, acólito, y ambos padres eran diáconos. Y este chico no pudo hablar de lo que le estaba ocurriendo justamente por el deber de la obediencia. Y tampoco pudo hablar porque existía este secreto en la confesión. Y el chico quedó entrampado y pasaron muchos años y al final fue por otra razón que el chico pudo hablar de lo que le estaba ocurriendo. Entonces me genera como ruido esto de la obediencia, del servicio, de la verticalidad y de la caridad que pesa, o sea, como que me ha quedado como que queda en los hombros del diaconado. ¿Qué me puede decir usted, padre? Perdón si la pregunta... Mariclo, muchas gracias. No, mira, lo primero que te comento es que bueno, yo te cuento que yo soy rector de una universidad aquí en Colombia, la Universidad de Santo Tomás, fundada por los frailes dominicos, es la universidad más antigua de este país, fundada en el año 1580. Te lo cuento porque hoy tuvimos Consejo Académico General y Consejo Superior y acabamos de darle paso a una segunda especialización, que ya tenemos una en Bogotá. Vamos a crear una segunda especialización porque es un tema muy interesante en psicología jurídica forense. Hoy aprobamos un programa de psicología jurídica forense en la universidad. Entonces, mira tú, este mundo es un pañuelo. Muy interesante el asunto. Mira, a ver, hay dos cosas para comentar que son las siguientes. Hay un tema carismático, no disciplinario, sino carismático. ¿Qué significa carismático? Que proviene del espíritu, que aplica a la misión del diácono, que es el hacer lo que se le manda, hacer lo que se le pide, cumplir lo que se le ordena. Ese tema está muy claramente referido en la manera como San Pablo, por ejemplo, se refiere a los episcopoi y a los diaconoi de la comunidad de Filipos, por ejemplo. Y aparece también referido en otros textos que el mismo Pablo trata, porque para Pablo había una preocupación muy grande de la comunidad organizada, que la comunidad estuviera muy bien organizada. Y en esa comunidad organizada, pues no todo el mundo tiene que dar órdenes. Entonces hay unos que dan órdenes y otros que tienen la función también de darle cumplimiento a esas órdenes. Entonces digamos que en esa dinámica de organización de la comunidad, siempre los episcopoi estaban en esa función de establecer las indicaciones y los diaconoi en la función de darle cumplimiento a esas indicaciones. Entonces, la idea de recibir órdenes, la idea de cumplir órdenes, es un tema que está asociado también al carisma del servicio humilde. Es decir, en esta comunidad
No todos tienen que presidir. En esta comunidad hay quienes coordinan, hay quienes ejecutan. Más o menos eso es como una dinámica de lo social. Y en ese sentido, digamos que hay un tema carismático que corresponde al ministerio diaconal, que además es muy bello, porque podría tener otro sentido si está bien interpretado, desde el servicio de humildad a la autoridad de Cristo. ¿Me explico? A la autoridad de Cristo, no simplemente al poder humano de gobernar, sino a la autoridad de Dios expresada de manera legítima a través de quienes tienen la función de liderar la comunidad. Y es en ese contexto en el cual aparece esta situación. Ahora bien, eso, pasado por el filtro de lo humano, indiscutiblemente genera una estructura jerárquica. ¿En qué consiste lo jerárquico? No consiste simplemente en la verticalidad de la autoridad, sino en la capacidad de la organización de la comunidad en sus carismas y sus ministerios. Entonces, quien tiene una función jerárquica, tiene una función de coordinación de esa comunidad. Lo jerárquico pasa por ahí, y es muy importante decirlo, porque nosotros a veces pensamos que lo jerárquico es solamente autoridad y gobierno. Y lo jerárquico no es solamente autoridad y gobierno. Lo jerárquico es capacidad de integración comunitaria. Y eso es un principio muy teológicamente muy importante de ser tenido en cuenta. Pero lamentablemente nuestro filtro humano siempre nos pone al afán de mando. Y lamentablemente, pues eso es un tema que está ahí en la vida de la iglesia. Por eso, el hecho de que haya carismáticamente quienes tengan como función cumplir órdenes, tiene también un valor testimonial, en el cual nosotros también descubrimos que nuestra vida está al servicio de otros. Y esos otros nos dan órdenes y no necesariamente tienen que ser los de arriba. Fíjate tú, te voy a poner un caso simple, un caso muy sencillo. Yo necesito entrar a un edificio y el vigilante no me deja porque no tengo la cédula para poder identificar. Me fregó. Tenía una reunión empresarial importantísima. Me la echó a perder el vigilante de la entrada. ¿Sí? Entonces yo tuve que llamar al gerente para que el gerente llamara al vigilante y el vigilante finalmente me diera posibilidad de ingresar. ¿Quién me dio la posibilidad de ingresar? ¿El gerente o el vigilante? Me la dio el vigilante, que era un mando menor. Todos, de alguna manera, tenemos autoridad en lo que tenemos que hacer. ¿Qué es interesante? Que esa pequeña autoridad que yo tenga, la sepa poner al servicio del bienestar de los demás. Entonces, ese es un tema diaconal muy interesante y muy lindo, que vale la pena realmente desarrollarlo como tema teológico. Entonces, un poco de eso se trata. Me excuso si no me extendí más. Gracias. Padre Adrián, gracias. Última pregunta. Listo, ahí fue. Les acabo de dejar en el chat el correo electrónico, pero también les acabo de dejar en el chat la dirección de las otras dos charlas. Entonces, si ustedes quieren un nuevo ciclo de charlas, pues me escriben, yo me contacto, de rodillas, le pido al Señor y al Padre José Gabriel, pues lo considere. Así que pues, muchas gracias a todos, a todas. Gracias, José Gabriel. Gracias por tu libro, en primer lugar. He buscado por Facebook, es muy fácil encontrarlo en diversas plataformas. Parece que ya está en PDF también. En la Católica de Valparaíso lo tienen también, porque es coedición con ellos. Estuve mirando y no lo encontré, pero tengo profesores que trabajan ahí. Ya, voy a averiguar. Y les informaré. Muy bien. Muchas gracias. Un gusto, un honor para mí y sobre todo muy lindo en un escenario tan diverso en el cual hay laicos, hay mujeres comprometidas con su fe, hay diáconos permanentes. No sé si había fuera de mis hermanos, Fray Germán y Fray Adrián, algún otro sacerdote. Por ahí vi al padre Julián García en la primera reunión.
pero ya no lo vi en la segunda, seguro ya no le gustó más. Pero de todas maneras, un escenario muy bonito. Ah, no, aquí está el padre Julián, por ahí lo veo. Sí, exacto. Entonces, un gusto. Así que me agrada mucho y creo que es muy interesante un escenario abierto para tocar estos temas de teología, de vida de iglesia, que nos ayuden sobre todo a consolidar nuestros criterios y a dar lo mejor de nosotros en bien de ese servicio que tanto necesita el pueblo de Dios, de nuestra vida y de nuestro ministerio. Así que a todos muchas gracias y por la oportunidad, Fray Adrián, de poder compartir con ustedes. Dios les Pero, palabras para decir, yo le quiero dar las gracias. Parece disco rayado, la verdad, pero es verdad. Le quiero dar las gracias a los hermanos que nos conocemos, pero sobre todo quiero dar las gracias a este público, hermanas de casi toda América Latina, que nos honra con su presencia. La verdad que ha sido una inmensa alegría. Claro, la convocatoria corrió de parte de José Gabriel, hay que reconocerlo. Yo no tengo este nivel de alcance, me gustaría. Me encanta que Germán haya invitado a Claudette, porque su aporte, sus reflexiones, quizás Claudette podríamos hacer algo juntos también. Yo encantado. Porque hay temas que hay que visualizar y me parece. Gracias. Y pues finalmente, como les digo, pueden enviar sus correos a la dirección de correos que aparece ahí, ¿no? Un café con Jesús 2020@gmail.com. Será respondido en la brevedad posible. Muy buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias, José Gabriel. Muchas gracias. Gran alegría de verles, de encontrarles. Saludos a sus familias. Gracias a todos. Gracias, padre. Gracias. Gracias. Gracias, padre. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, Fray. Gracias, Gracias, Fray, buenas desde noches. México. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Fray, desde Ecuador. Desde Bogotá. Que viva